Hola, bienvenidos a su canal Dibújame. Por fin, damas y caballeros, chicas y chicos, hoy les traigo esta increíble escultura de Sonic. He quedado sorprendido y encantado, no creía que resultaría tan épica. ¿Podrá superar mi anterior escultura de Sonic.exe? Ahora sí viene lo chido. Recuerda darle me gusta a este video, compartirlo y comentar si es que quieres una segunda escultura, no sé, de bebé Sonic. Comenzamos y lo primero para crear a Sonic es formar una estructura de alambre muy sencilla, una pieza para las piernas, una segunda pieza para los brazos y una tercera que unirá los anteriores, la cual sube desde uno de los pies y forma la espina dorsal. Ya con estas piezas iremos por una tabla de madera muy pequeña de alrededor de 7 por 10 centímetros. Aquí colocaremos un tornillo y atornillaremos nuestra estructura de alambre. Ya colocada con una pose épica, estamos listos para colocar un poco de papel aluminio y darle un poco más de volumen al torso. Y para la cabeza simplemente formaré una esfera con bastante papel aluminio. Aprovecharé el alambre del cuello para hacer un orificio en la esfera. Tenemos todo listo para comenzar a cubrir la estructura de alambre con plastilina azul. Recordemos que Sonic no tiene muchos músculos y es bastante delgado, así que prácticamente seguiremos las formas del alambre. Con mis dedos y un palito de brocheta voy a empalmar todo y afinar la superficie para un acabado uniforme. Repetiré el proceso anterior con la esfera de aluminio, pero intentando no cubrir el orificio para el cuello. Ya que todo está muy uniforme, colocaré la cabeza y en ella voy a dibujar algunas líneas que me ayudarán a ubicar rasgos del rostro de Sonic. Esta área que luce como unas gafas de sol será para los ojos y lo que haré será remover un poco de plastilina de dicha zona. Lo siguiente será añadir volumen tanto en la zona de la frente como en la inferior, donde más adelante ubicaremos la boca. Como puedes ver, he añadido mucha plastilina en la zona de la frente. Esto nos ayudará a dar profundidad a los ojos. Además, agregaré unas pequeñas orejas como de gato que simplemente son unas piezas triangulares que flexionamos por la mitad. También he añadido una nariz azul que es momentánea, solo es para ubicarme en el rostro, ya que después la cambiaré. También iré agregando más cosas como los enormes mechones en la cabeza de nuestro personaje. Todo esto para hacer una especie de sketch o boceto que me ayudará a formar el rostro de Sonic. Y no olvidemos los mechones que también bajan por su espalda. Ahora quitaré las piezas y las guardaré para después y comenzaré a formar la cola de nuestro personaje con una curvatura contraria a la de sus mechones de cabello. Después agregaré bastante plastilina gris a la base. Con todo lo anterior podemos pasar a formar los zapatos y para estos he tomado dos porciones muy similares de plastilina blanca y comenzaré a darle una forma como de pies o más bien como la de unos zapatos. Ya con esta forma bastante sencilla vamos a darle más énfasis en la zona del medio, tanto en laterales como en la suela, quitando con el cúter la plastilina que no queremos. En la parte de arriba vamos a hacer espacio para que embone muy bien con los pies. Ahora con un palito de brochetas estoy marcando toda la orilla que será la suela del zapato. Y claro, también una franja blanca que atraviesa la parte del empeine. Aquí viene la parte difícil y con el cúter voy a retirar toda la zona interior. Así es, toda esta parte que ves que estoy quitando voy a hacer una especie como de capa un poco más profunda. Esto aplica también para la zona del talón y una vez que tengamos dos zapatos iguales haré un corte en el talón izquierdo y allí introduciré el alambre que está siendo sostenido por el tornillo. Hay que empalmar muy bien esta parte del zapato con la pierna para que este no se mueva. Ahora formaré delgados paneles de plastilina roja y los colocaré en las zonas donde quitamos la plastilina blanca en sus zapatos. Estos paneles deben encajar muy bien en los espacios y no deben ser muy gruesos para que no sobrepasen el nivel de las suelas blancas. Con la punta de un palito de brochetas haré unas líneas como si se tratara de las costuras en el calzado. Y ya con el primer zapato listo, repetiré el proceso para obtener un segundo. Como puedes ver, he cortado parte del alambre ya que este era muy largo e innecesario. Ya con los zapatos puestos voy a crear estas líneas, las cuales van desde el final del zapato y recorren la pierna de Sonic simulando su pelaje de erizo. Ya que toda la pierna tiene este aspecto de pelaje, voy a formar una tira con plastilina blanca y la voy a aplanar un poco. Cortaré un segmento con el cúter y voy a levantar las orillas o bordes para formar una especie de canal.
Como puedes ver, he empalmado y afinado la superficie con la barra de silicón, obteniendo como resultado esta especie de media o calcetín que si queda muy largo simplemente debemos cortar el exceso con el cúter y empalmar con el dedo. Ahora detallaré un poco más la suela del zapato que tiene levantado. Con la ayuda de un palillo marcaré la línea o contorno alrededor de esta, y con esta herramienta de punta triangular, que no es otra cosa más que la punta de un desarmador, voy a marcar muchos triángulos para darle un aspecto de suela. Repetiré todo el proceso anterior en el pie restante y con la ayuda de un palito de brochetas voy a marcar líneas en sus medias o calcetines. El siguiente paso es formar sus manos o puños, que comenzarán siendo una especie de guantes de box que iré detallando gracias al cúter. Tenía ganas de hacer las manos de una sola pieza, al igual que los zapatos. Esto no fue muy sencillo, pero como puedes ver fui retirando porciones de plastilina para formar los rasgos más representativos de un puño, que serían el pulgar, los dedos flexionados detrás de este, etc. Creo que lo más difícil de hacer todo en una sola pieza fue hacer parecer que los dedos están ahí resguardados por el pulgar, pero al final parece que lo logré. El problema es que me hacía falta el puño derecho y debía replicar todo exactamente. Ahora, para colocar las manos en los brazos pondré este parche redondo de plastilina blanca que ayudará a formar los guantes de Sonic. Como hicimos en sus piernas, ahora en los brazos, antes de detallar los guantes, vamos a darle ese efecto de pelaje. Ahora formaré esta tira alargada y un tanto redondeada y cortaré dos porciones alrededor de lo que sería el guante. Ahora con mi barra de silicón empalmaré muy bien estas tiras que acabamos de colocar. Una vez que tenemos este acabado tan chulo, simplemente hay que repetir el mismo proceso en el brazo restante. Pasemos al torso y con la plastilina color durazno formaré esta pera invertida, la cual colocaré en el pecho y barriga de nuestro Sonic, para después con el cúter cortar los excesos de las orillas y que esta pieza parezca fundirse con su pelaje azul. Y como hemos venido haciendo, pasaré el palito de brochetas en el resto del cuerpo para lograr ese efecto de pelo. Esto también lo haré sobre la plastilina color durazno. Para lo siguiente colocaré momentáneamente la cabeza, lo cual me ayudará a ubicar el pelaje que cae por su espalda. Sobre estos mechones también agregaremos el efecto de pelaje con la ayuda del palillo. El cuerpo de nuestro épico Sonic está listo, ahora podemos comenzar a detallar la cabeza. Por desgracia debemos desarmar parcialmente lo que hicimos al inicio, ya que hay zonas azules que deben reemplazarse, y aquellas que conservemos serán muy bien empalmadas y definidas, como por ejemplo lo que yo llamo estos enormes mechones de pelo. Con un par de líneas me guiaré para no olvidar dónde estaban las orejas. Ahora con el palito de brochetas retiraré un poco más de plastilina de los orificios donde irán los ojos. Y creo que también es momento de retirar la nariz azul. Además, cortaré la zona de la boca, ya que esta irá de color durazno. Después de afinar la zona de los cortes, con un poco de plastilina durazno intentaré replicar la porción de plastilina que quitamos en el lugar de la boca. Esto me ayudará a conservar las proporciones que ya tenía definidas. Colocaré la nueva pieza de color durazno y cortaré con el cúter los excesos. Con dos pequeñas porciones de plastilina blanca formaré dos esferas que aplanaré ligeramente y las introduciré en los espacios para los ojos. Ya con los ojos ubicados, seguiré reduciendo el área de la boca con el cúter, hasta que luzca como debería, o al menos como lo teníamos con el color azul. Y algo que no es necesario que hagan es colocar una segunda nariz de color durazno, y es cosa mía porque siento que si no le pongo la nariz no se parece y siento que no voy por buen camino, y así como que me siento seguro. Lo que estoy haciendo en estos momentos es retocar todos los límites de la zona color durazno, y es que al hacer varios cortes estas no quedaron muy definidas. Como pudiste ver, la parte de la barbilla la retoqué agregando plastilina azul. En la base de los ojos agregaré estas tiras color durazno que fungirán como párpados. Con esto ya podemos comenzar a agregar detalles en los ojos. Comenzaré con el iris, que será de color verde, formando estos óvalos bastante alargados. La pupila será este segundo óvalo un poco más pequeño con plastilina negra. Y con muy poquísima plastilina blanca y el palito de brochetas vamos a agregar un efecto de brillo para que sus ojos luzcan llenos de vida. Ahora con pequeñas tiras redondeadas de plastilina azul vamos a darle realce a las cejas.
Estas serán muy largas y curvadas, las cuales empalmaré con la ayuda de la barra de silicón. Regresamos a las orejas y lo que haré será introducir un poco de plastilina color durazno en el interior de estas, cortando obviamente el sobrante con el cúter. Ya armada la oreja, la regresaré a su lugar y con la ayuda de la barra de silicón le daré un poco de profundidad al fondo de esta. Obviamente repetiremos el mismo proceso para obtener la segunda oreja y ahora sí, definitivamente tomaré una porción de plastilina negra y formaré esta especie de frijol y la colocaré donde va la nariz. Para la boca voy a marcar una línea muy profunda con la ayuda de un palito de brochetas y la barra de silicón. Ya con todos los detalles en la cabeza podemos agregar el efecto de pelaje en esta. Pero que sería de un erizo sin sus púas, así que vamos a añadírselas con pequeñísimas tiras puntiagudas de plastilina azul, sí, la misma que usamos en toda la escultura. Esto creo que fue la parte más tardada y difícil, pero creo que le ha dado un toque muy épico y valió cada maldita púa. Por último voy a agregar un efecto a la base como si nuestro personaje estuviese corriendo y va a tener estas tiras de plastilina amarilla con un efecto de punto de fuga. Si se dan cuenta, la parte del frente es más ancha que la parte de atrás. Y así, mis amados suscriptores, terminamos la primera escultura del año 2020 aquí en su canal Dibújame Un, y yo creo que es la más épica hasta el momento. Me he quedado de wow con el resultado. ¿Tú cómo la clasificarías? Recuerda que tu opinión siempre es lo más importante y también tu decisión, ya que si esta escultura tiene mucho éxito, les traigo al bebé Sonic, así que darle me gusta, compartir el video con todo el mundo y comenta si quieres a bebé Sonic o qué fue lo que más te gustó de esta primera y epiquísima escultura del año. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos hacer esculturas épicas. Y no me puedo ir sin antes invitarlos a que se pasen por mis videos de Sonic.exe y Bebé Yoda. ¡Lo lograste! Este video es posible gracias al gran apoyo que le diste a la primera escultura del año, que fue Sonic ya crecido, que alcanzó la meta de nada más que 30,000 likes. Por esto hoy les traigo cómo hacer a Baby Sonic o Bebé Sonic de la película. Y recuerda que si quieres ver más esculturas de Sonic u otros personajes épicos aquí en este canal, dale me gusta al video, compártelo y comenta qué te ha gustado más. Para formar a Bebé Sonic hay que hacer una estructura de alambre bastante sencilla. Por ahora consta de dos piezas, una para las piernas y la segunda subirá enredada desde una de las piernas hacia arriba para sostener el torso. Cortaré el exceso de la segunda pieza, la cual servirá para formar los brazos. A esta le daremos una vuelta sobre el mismo alambre que nos ayudará a colocarla. La estructura está casi lista, ahora con el papel aluminio vamos a cubrir el torso. Esto nos ayudará a sostener la altura deseada en la tercera pieza del alambre. Además, claro, de darle un poco de volumen en la barriga. Lo siguiente es fijar nuestra estructura a la base, que será esta pequeña tabla de madera, con la ayuda de un tornillo, un destornillador y bueno, es obvio que vamos a colocar el tornillo y tratar de apretar el alambre contra la tabla. Con un corte retiramos el sobrante del alambre en pies y brazos y moviendo este le daremos una pose más natural a nuestro bebé Sonic. Ahora completaremos la estructura formando una esfera con papel aluminio que será la cabeza. Con todo lo anterior ya hecho, podemos agregar un poco de detalles a la base. Con la ayuda de una regla de metal y el destornillador, vamos a trazar líneas las cuales, con varias pasadas de esta segunda herramienta, se transformarán en pequeños canales. También con líneas algo irregulares y curvas formaremos algunas grietas en la madera. Ahora, con la ayuda de algunos marcadores y lápices de colores café, vamos a detallar más para darle un efecto de profundidad en algunas grietas.
Un algodón con un poco de alcohol servirá para difuminar la tinta de los marcadores. Quiero que las grietas más pequeñas sean menos visibles, así que para estas usaré un lápiz de color. Con un lápiz negro voy a profundizar más en las grietas más grandes. En este punto me di cuenta que había olvidado trazar algunas líneas horizontales para dar ese efecto escalonado como tablas, así que también hay que trazar unas líneas horizontales al igual que hemos hecho las anteriores. Y ya está, con esto hemos terminado la base y realmente me ha encantado. Normalmente cubro la tabla con plastilina, pero creo que hemos podido aprovechar las virtudes de la madera. Ya podemos comenzar a trabajar la plastilina y lo primero será formar esta especie de zapatitos con plastilina blanca. Con el mismo color he agregado una franja o tira y con un palillo marcaré el contorno de las suelas. Para colocar el zapato en la estructura de alambre hay que hacer un corte en el talón. Afinaré un poco los detalles que se habían perdido debido a la manipulación de la pieza y después con el cúter voy a retirar un poco de la plastilina en la parte del empeine y el talón. Después lo cubriré con plastilina roja. Lo ideal es que se cubra todo el área con una pieza, pero si no se pueden ir agregando pequeñas porciones. Ya que armamos el primer zapato, solo hay que repetir el mismo proceso para obtener el segundo, aunque para este levanté ligeramente la pierna, lo cual me hizo el trabajo un poco más fácil. Antes de regresar la estructura a la posición inicial, es buen momento para agregar un poco de plastilina azul y cubrir ambas piernas y la zona entre estas. Y ya que con esta posición me fue más fácil trabajar en las piernas, seguí con el efecto de pelaje. También con las medias o calcetines de Baby Sonic. Para estos últimos formé dos tiras de plastilina blanca y las coloqué una sobre otra rodeando la pierna. Y claro, para que luzcan como una sola pieza, empalmaré ambas tiras con la ayuda de la barra de silicón. Y ya habiendo terminado con la primera pierna, se repetirá lo mismo para obtener la segunda. Ahora con más plastilina color azul cubriré el torso de Baby Sonic. Y después, con la ayuda de los dedos, hay que empalmar la superficie para un aspecto más uniforme. Mi intención con esta escultura es que Bebé Sonic quedara a la par de Baby Yoda y después crear una lucha de bebés por la supervivencia del más apto. El ganador tomará el trono y el perdedor morirá. Seguiré colocando plastilina azul, pero ahora será en los brazos para cubrirlos de una forma similar a lo que hicimos con las piernas sin mucho volumen. Como puedes ver, para las zonas menos accesibles para mis dedos suelo utilizar la barra de silicón para empalmar y eliminar inconsistencias en la superficie. Seguiré cubriendo superficies con plastilina azul y ahora le toca a la esfera de aluminio que formará la cabeza. Al mismo tiempo notarás que estoy formando una especie de sketch con la ayuda de mis dedos para colocar los elementos del rostro como los ojos y agregando un poco más de volumen para las mejillas o la boca. Arriba de lo que serían las cuencas de los ojos voy a agregar unas tiras de plastilina para darle un poco más de realce a las cejas. Ya que el sketch de la cabeza tiene más o menos el aspecto de Baby Sonic, la voy a colocar sobre el cuerpo para corroborar las proporciones. Siguiendo con los detalles, con este palillo dividiré ligeramente la frente y también voy a crear esta especie de triángulos con forma cónica que simularán ser las orejas momentáneamente. Ahora formaré esta especie de chipote en la parte superior de la cabeza que se unirá con el primer mechón de pelo. Estos mechones serán bastante robustos pero no muy largos y colocaré 4 más alrededor de la cabeza. Los últimos 2 mechones irán detrás de la cabeza, uno será el más grande y el último el más pequeño. Para la pequeña colita de Baby Sonic voy a crear un mechón bastante pequeño, pero la curvatura de este será hacia arriba al contrario de los mechones de su cabeza. 2 mechones más irán en su espalda, estos son bastante pequeños e igual que los de su cabeza irán hacia abajo. Y de nuevo en las zonas más difíciles de alcanzar para mis dedos usaré la barra de silicón. Ahora tomaré una pequeñísima porción de plastilina blanca y con ella formaré unos pequeños guantecitos. Y con la ayuda del cúter iré cortando para darle un aspecto más cuadrado. Agregaré también una porción delgada y separada que será el pulgar y con un palillo marcaré la división de los dedos. Esta es una parte bastante difícil ya que es una porción muy pequeña de plastilina. Ya que tenemos algo que parece una mano, voy a colocarlo momentáneamente y después agregaré esta especie de capuchón al antebrazo con plastilina blanca.
Y así como hicimos en los calcetines que lleva en sus pies, voy a agregar 2 tiras de plastilina blanca y las voy a empalmar al antebrazo. En este punto recordé que debía agregar el efecto de pelaje en todo el brazo antes de crear el guante, así que lo hice en este momento antes de colocar el puño. Ahora sí, después de esto podemos colocar el puño de Baby Sonic, el cual luce mejor porque tuve que suavizar y afinar un poco, ya que al estarlo quitando y poniendo se fue aplastando o deformando. Esto va quedando de lujo, ahora solo hay que repetir el mismo proceso para obtener la mano restante. Lo siguiente será tomar un poco de plastilina color durazno y formar esta pieza delgada para colocarla en la barriga de nuestro Sonic. Después con el cúter reduciremos los excesos en orillas y el centro. Con el dedo eliminaré líneas e imperfecciones en la barriga y con el palillo seguiré con el efecto de pelaje ahora sí en todo el cuerpo. No sé si ya lo dije, pero esto está quedando de lujo. Ahora agregaré una pequeñísima porción de plastilina azul que simulará ser una parte de su cuello. Pasamos a la cabeza y notarás que agregué una nariz azul. Esto me ayuda a sentir que se parece a Sonic, pero no es muy necesaria. También notarás que estoy marcando unas líneas las cuales delimitan el contorno de las mejillas de Sonic. Después con el cúter retiraré esa porción, pero aún no la desecharemos. ¿Verdad que te asusté? Esta parte me parece bastante creepy. Al retirarle la boca quedaron esta especie de dientes metálicos, así que decidí agregarle los puntos rojos en los ojos y se ve como Sonic.exe. Después de retirar la plastilina de las cuencas de los ojos, rellenaré estos agujeros con un poco de plastilina blanca. Ahora con el color durazno voy a intentar replicar la pieza de la boca que quitamos anteriormente. No importa si no queda perfecta o exacta, después la iremos reduciendo o modificando con la ayuda del cúter. La idea es que esta pieza quede muy similar a la parte azul que retiramos y así el trabajo sea un poco más fácil. El rostro será una de las partes más llamativas de nuestro Baby Sonic, así que hay que empalmar todo muy bien. Con el palillo con el que creamos el efecto de pelaje, ahora estoy formando una especie de línea que será la boca y agregaré un poco de plastilina café en el interior. Esto solo es para darle un efecto de profundidad. Y como puedes ver, volví a colocar una nariz momentánea de color durazno, la cual pues me ayuda a sentir que se parece a Sonic. Con más plastilina durazno formaré estas tiras delgadas y las pondré debajo de los ojos, las cuales simulan ser sus párpados inferiores. Antes de agregar más detalles, afinaré un poco el área de la frente y ahora sí podemos agregar el iris y las pupilas. Formaré este óvalo bastante delgado con plastilina verde que fungirá como el iris. Con el cúter cortaré el exceso que ha quedado fuera del ojo y con una pieza similar pero de plastilina negra formaremos la pupila. Para terminar el ojo, con un poco de blanco le daremos un efecto de brillo a esos tiernos ojitos. Y ahora sí, definitiva y por última ocasión, formaré una pieza alargada con un poco de negro que será la nariz. Ahora regresemos a las piezas triangulares que habíamos creado para formar las orejas y con el cúter retiraré un poco de la plastilina interior. Y así como hicimos en la barriga, añadiré un poco de color durazno con estas porciones muy delgadas. Obviamente tendrán forma triangular y retiraré los excesos o sobrantes con la ayuda del mismo cúter. Ya con el interior de las orejas listas, las colocaré y las empalmaré con la ayuda de la barra de silicón. Podría decirse que la cabeza está lista, ahora vamos a añadir el efecto de pelaje con la ayuda del palillo. Ya podemos colocar la cabeza sobre los hombros de Baby Sonic y solo nos falta su flor. Para esto voy a tomar una porción de alambre de cobre muy delgado y la cubriré con plastilina verde. Claro, esto lo colocaremos en la mano y seguiremos con el resto de la flor. La parte circular será con plastilina café y formaré una tira delgada con color amarillo para después cortarla en triángulos. Estas piezas triangulares las colocaré alrededor del círculo café. Ya teniendo armada la parte superior de la flor, solo queda colocarla sobre el tallo verde. Por último, con plastilina verde formaré las hojas en el tallo de la flor. Y así es, chicos y chicas, como terminamos una épica escultura más aquí en su canal Dibújame Un. Espero hayan quedado tan satisfechos como yo con el chulísimo resultado. Me ha sorprendido y gustado mucho este Baby Sonic. ¿Y tú a quién prefieres? ¿A Baby Sonic o al Baby Yoda que hicimos anteriormente? ¿Te gustaría ver más esculturas del universo Sonic? Pues si este video llega a 50,000 likes, hacemos la escultura de Tails de la película. Así que a compartirlo, darle me gusta y comentar tu parte favorita.
Con estas 3 acciones me ayudas a seguir subiendo más contenido genial como este. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos hacer esculturas. Gracias a tu apoyo y determinación, la escultura de Baby Sonic llegó a los 68,000 likes y contando. Por esta gran hazaña, hoy les traigo cómo hacer la escultura de Tails de la película de Sonic. Y como sé que quieres ver más esculturas del universo de Sonic, la meta ahora son 80,000 likes para que hagamos una escultura de la mítica forma de Super Sonic. Así que a darle like y compartir el video porque yo también muero de ganas por hacer a este personaje. Ahora pasemos al proceso para formar la escultura de Tails, donde usaré los materiales de siempre, algunas barras de plastilina escolar, mis palitos de madera, un cúter. Ya con todos los materiales los revolvemos y aparecerá una épica escultura de Tails. Ah, ¿qué dijeron? ¿Las aparece por arte de magia? Pues no. Lo primero que haré será tomar el alambre de aluminio y formar esta especie de letras L's que están unidas en la parte superior, las cuales servirán para hacer las piernas. Tomaré una segunda pieza de alambre, la cual enredaré o trenzaré a lo largo de una de las piernas. Este alambre subirá para formar la espina dorsal de nuestro Tails. Con un poco más de alambre voy a formar una pieza bastante recta que dará una vuelta alrededor de la espina. Acto seguido formaré una cuarta pieza muy similar a la anterior y las colocaré de esta forma. La primera pieza recta la doblaremos un poco y se irá lo más cerca de las piernas para sostener las colas. La segunda se quedará un poco más arriba y la sostendremos con un poco de papel aluminio. Ya que los brazos se sostienen muy bien con el papel aluminio, tomaré un poco más de este para crear una esfera que será la cabeza. Ya con la estructura lista, vamos a darle una pose un poco más épica para que no luzca como un robot. Lo siguiente será fijar todo a la tabla de madera con la ayuda de un pequeño tornillo. Ya que está bien fija la tabla, con un poco de plastilina naranja vamos a cubrir la mayor parte de la estructura. En este paso no agregaré detalles, solo voy a cubrir las zonas en las que voy a trabajar, incluyendo la cabeza. Como puedes ver, he dejado el pequeño orificio para el alambre sin cubrir. También agregaré unas porciones más de plastilina a la cabeza. Notarás que inició siendo plana, pero después fui agregando pequeñas partes para darle un poco más de volumen en lo que sería la boca, nariz, las cejas y las orejas las hice por separado. También cubriré con un poco de plastilina los alambres para la cola. Todo este paso solamente es para tener una idea general de la escultura y medir las proporciones. Como puedes ver, decidí fijar ambos pies para tener mayor estabilidad. Seguí agregando un poco más de plastilina para formar la barriga y las tetillas. No es cierto. Es un poco de pelaje en el pecho y la barriga sí está barrigoncito. Ahora con un poco de plastilina blanca voy a formar los pies que tienen esta forma de cápsula o cacahuates y voy a hacer una especie de cortes para adelgazar la mayor parte de estos. Viéndolo de otro modo parecerían una especie como de pantuflas. Ahora realizaré lo mismo para obtener dos piezas iguales, a las cuales cortaré la parte de atrás con la ayuda del cúter y retiraré un poco de la parte de abajo, que podría decirse es la suela, y con la ayuda del cúter retiraré un poco del contorno o el margen de la orilla de esta. La orilla que acabamos de quitar vamos a reemplazarla con esta tira de color gris. Esta era solo una tira redonda, pero después de cortar los excesos vamos a aplanarla para que luzca como la suela de sus zapatos. Pero antes de cerrar la parte posterior vamos a introducir la plastilina blanca en lo que serían las piernas, para eso era el corte. Algo muy importante es que con el cúter reduzcamos la zona baja de las piernas, justo cerca de los zapatos. Y ahora con un poco de plastilina roja voy a crear estos paneles para formar el resto de su zapato. Para la última pieza formaré esta tira con extremos puntiagudos que servirá para rodear la pierna. Con un palito de brochetas voy a trazar algunos detalles en el área roja y voy a colocar esta pequeña sección y con el palillo hacer algunas líneas. Súper fácil, repetir el mismo proceso para obtener el segundo pie o zapato.
Lo que estoy haciendo ahora es afinar un poco el área de las piernas, empalmando muy bien y agregando un poco más de plastilina en donde haga falta. Ya que sus piernas lucen bastante uniformes, con el palillo voy a trazar muchas líneas para lograr un efecto de pelaje. Llegó la hora de formar sus calcetines o medias. Y para esto, con un poco de plastilina blanca voy a crear una tira delgada. Un lado será, podría decirse que plano, y el otro curvado. Mediré el largo que necesito rodeando la pierna y tomaré dos secciones iguales que voy a empalmar con la ayuda de esta barra de silicón. Ya empalmadas, colocaré estas tiras alrededor de la pierna sobre sus zapatos y repetiré el proceso para obtener una segunda media o calcetín. Subiré a los brazos, donde repetiré más o menos el mismo proceso. Empalmar y afinar muy bien la zona, después agregar ese efecto de pelaje con un palillo. Ya con los brazos listos, seguiremos usando plastilina blanca. Lo que haré será aplanar ligeramente una de estas esferas y a modo de pellizcos iré sacando los dedos. Me ayudaré de este palillo para darle un efecto bastante redondeado en medio de los dedos. Con el cúter voy a reducir algunas zonas y con la ayuda de la barra de silicón formaré una especie de canales para la palma de la mano. Este guantecito ya tiene muy buena forma, ahora solo falta la pose. Con sumo cuidado vamos a colocarla en los alambres que salen de los brazos y repetiré el mismo proceso que hicimos para sus calcetas o medias, pero en esta ocasión con tiras para los guantes. De nuevo, súper fácil, ahora repetiré el mismo proceso para obtener la segunda mano o guante. Para que las colas de este zorro no pesen demasiado, con papel aluminio voy a darles un poco de volumen antes de cubrirlas con plastilina. Ya que las colas tienen el volumen y la forma deseadas, solo voy a cubrirlas con una capa delgada de plastilina color naranja. Notarás que he dejado la punta descubierta, pues en esta zona usaremos plastilina color durazno. Con el dedo hay que empalmar o mezclar muy bien la plastilina naranja y durazno. Terminando con las colas, vamos a hacer el efecto de pelaje con la ayuda del palillo. Para que el pelaje de sus colas parezca despeinado o bastante esponjado, voy a agregar pequeñas porciones por separado. Con más plastilina durazno cubriré el pecho y la barriga de nuestro Tails y con el cúter retiraré los excedentes. A modo de pellizcos voy a intentar crespar un poco el pelaje del pecho, aunque también el otro método es agregar pequeñas porciones como hicimos en la cola. Como hemos venido haciendo, el efecto de pelaje en la barriga y el pecho será con un palillo. Y ya de paso terminaré en el resto del cuerpo, que sería la espalda. Pasamos a la cabeza y como puedes ver estoy haciendo una especie de sketch en el área de los ojos, donde voy a retirar la plastilina de esta zona. Hay que dar bastante profundidad, no importa si llegamos hasta donde está el papel aluminio. Introduciré la punta del palillo bastante profundo también alrededor de lo que sería la boca o el pelaje de esta. Esto nos ayudará a quitar la plastilina de esta zona con mucha facilidad. Pero antes de continuar hay que empalmar o afinar muy bien la parte posterior de la cabeza. Con plastilina blanca voy a formar estas semiesferas o más bien óvalos y los colocaré en las cuencas de los ojos. Tomaré minúsculas porciones de plastilina azul y formaré estos óvalos bastante delgados que colocaré en las zonas blancas. Haré lo mismo con un poco de plastilina negra para formar las pequeñas pupilas. Agregaré un efecto de brillo en los ojos con pequeños círculos blancos. Y con este esmalte de uñas traslúcido le daremos un brillo verdadero a esos ojos. Hay que esperar a que seque para poder seguir trabajando en esto. Pasemos a la boca y lo que haré será intentar replicar la pieza que retiré pero con plastilina durazno. Aunque claro, soy malísimo copiando, así que no me quedará igual, pero intentaré que sea lo más parecido posible, aunque sea una reinvención de la pieza. Como puedes ver, antes de colocarla se veían muy similares, pero al momento de ponerla en el rostro es bastante más grande, así que con el cúter tendré que reducir un poco del tamaño.
Ya que por fin tiene la forma y el tamaño deseado, voy a empalmar o afinar la zona con la ayuda de los dedos y con este palito plano voy a formar la boca. Con muy poca plastilina café voy a formar esta tira delgada y la vamos a colocar en la boca. Con plastilina durazno formaré pequeñísimas tiras delgadas que colocaré en la parte inferior de los ojos a modo de párpados. Las empalmaré con la ayuda de este palito de brochetas que tiene la punta ya bastante chata. Crearé más tiras delgadas con plastilina café y las colocaré en los laterales de los ojos como si fueran sus pestañas. Le daremos un semblante más serio a nuestro Tails agregando más volumen a las cejas sobre sus ojos. Podrás notar que con estas pequeñas porciones he tapado ligeramente la parte superior de sus ojos. Añadiré pequeños mechones en sus mejillas para darles un aspecto más despeinado. Con el cúter vamos a darle una forma más acanalada a las orejas y con la ayuda de este palito voy a retirar un poco de la plastilina interior. Con plastilina color durazno cubriré el interior de las orejas y con el cúter retiraré los excesos. Antes de colocar las orejas en su lugar, agregaré estas pequeñas puntas de plastilina naranja a modo de mechones. Con este palillo bastante puntiagudo vamos a hacer un efecto de pelaje en las zonas que acabamos de agregar y dentro de las orejas, las cuales después de colocar empalmaremos muy bien por la parte de atrás con la barra de silicón. Con el palillo seguiré formando el efecto de pelaje, pero en esta ocasión en la zona durazno alrededor de su boca. Después de la boca seguiremos con el efecto de pelaje en todo el rostro. Vamos a hacer la nariz con plastilina café, la cual tiene la punta de forma triangular. Ahora con la plastilina naranja formaré estas 3 tiras delgadas que colocaremos en su frente. Las empalmaremos muy bien a la frente con la barra de silicón y con la ayuda del palillo muchas líneas para continuar el efecto de pelaje. Ya casi terminamos. Antes de continuar colocaremos la cabeza sobre los hombros y después continuar el efecto de pelaje. Y ya está, chicos y chicas, les presento una de las esculturas más épicas del canal, Tails o Colitas, de la película de Sonic. Me ha encantado muchísimo y pienso que superamos a las anteriores esculturas de Sonic y Baby Sonic. El pelaje, los colores, esos brillantes ojos, todo me fascina. ¿Y tú qué piensas? ¿Superamos a las anteriores esculturas? Recuerda que si deseas ver más personajes del universo Sonic, la meta para la siguiente escultura, Super Sonic, es de 80,000 likes. Vamos que sí es fácil. Si este video te ha gustado, tan solo debes darle me gusta, compartirlo y comentar tu parte favorita. Con esto seguro alcanzamos la meta y además me ayudas a seguir subiendo contenido. Y con esto terminamos una épica escultura de Baby Sonic. Ok, vamos a darle nuestros likes para que se vuelva más poderoso. Bien, logró transformarse en Sonic adulto, pero aún necesita más energía para llegar al siguiente nivel. Dale like al video para que se convierta en Super Sonic. Bien, lo hemos logrado. Hola, bienvenidos a su canal Dibújame un. Así es, después de hacerte esperar mucho tiempo, por fin te traigo el video sobre cómo hacer la épica escultura de Super Sonic. Así que prepárense porque esto se va a poner súper. Pero antes de empezar, recuerda dar like al video, suscribirte y activar la campanita para que lleguen más esculturas de Sonic y para recibir las notificaciones del canal. Los materiales que usaré son plastilina roja, blanca, amarilla, verde de diferentes tonos, durazno, gris y un poco de negro. También usaré alambre de aluminio, papel aluminio, barniz de uñas, sí, ese que usa tu mamá, pinzas para manipular el alambre y otras para cortarlo, un desarmador y un pequeño tornillo. Otras herramientas serán mis navajas o cúter. Ya saben, hay que tener cuidado con las cosas filosas. Para esculpir suelo usar palitos de madera, también una barra de silicón afilada y en esta ocasión una regla para medir. Además un boli de gel blanco y un recipiente donde colocaremos un poco de agua para mojar nuestros dedos.
Comenzaré cortando dos secciones de alambre, una más grande que la otra. Puedes ver que una mide entre 23 centímetros y la otra 19. Usaré el alambre más largo para las piernas basándome en mi escultura de Sonic.exe y les daré una forma como esta. Puedes notar que un pie es más largo que otro. Vamos por más alambre y de nuevo basándome en Sonic.exe mediré lo necesario para el largo del torso. Este subirá desde una de las piernas y terminará en el cuello donde haremos el corte. Colocaremos el segundo alambre, que medía casi 19 centímetros, a la altura de los brazos para doblarlo de esta forma. Uno de los brazos es más largo, así que cortaremos el sobrante. Cubriré parte de la estructura con papel aluminio, dándole una forma triangular al torso, y con más papel formaré una esfera para la cabeza de nuestro Sonic. Ahora uniremos nuestra figura de alambre a una tabla de madera de 7 por 10 centímetros que he olvidado mencionar en los materiales. He desdoblado ligeramente el pie más largo, así el alambre que queda tocando la madera lo sujetaremos con un pequeño tornillo. Ya que todo está fijo y no se mueve o se cae, podemos pasar al siguiente paso. Tomaré una porción de plastilina verde y con esta cubriré toda la base. Ya con el área cubierta, agregaré unas tiras extra para darle un efecto de oleaje o movimiento circular. Aquí es cuando agrego otros tonos de verde más claros o amarillentos. Por el momento no importa si no los mezclamos muy bien, ya que con la punta de dos palillos vamos a darle un efecto de pasto. Esto haciendo movimientos alargados repetidamente, y será alrededor de la figura de alambre para darle un aspecto circular. Para los zapatos de Sonic haré dos esferas rojas de un tamaño similar y colocaré la primera sobre una superficie muy plana. Esta la presionaré hasta que tome la forma como de un óvalo o medio huevo, afinando y alisando tanto el lado curvo como el plano. Para el segundo zapato repetiré el proceso y ya juntas parecen un huevo, aunque no muy perfecto. Con un poco de plastilina gris formaré una tira delgada. Puedes ver que me apoyo de mis herramientas caseras para hacer que todo quede muy liso. Ya con esta tira muy plana colocaré sobre ella los zapatos rojos y con el cúter marcaré la silueta. Puedes ver que tenía los zapatos sumergidos en agua, esto es para que los colores no se mezclen o se manchen entre ellos. Con el cúter cortaré por el frente y a la mitad el primer zapato, que va en el pie derecho. Hay que abrirlo un poco para que el alambre entre más fácil. Después cortaré por la parte posterior y a la mitad el segundo zapato, que irá en la pierna izquierda. Estos se sostendrán con el alambre que ha quedado en el medio y claro, empalmaremos los cortes que hicimos para que luzcan como piezas completas. Separamos un poco la pierna que no está fija a la base e iremos a la suela de los zapatos para colocar las siluetas grises. Con el cúter trazaré líneas horizontales en las suelas grises y para que estas queden más amplias y profundas pasaré sobre ellas un palillo. De los sobrantes de la plastilina gris que han quedado, sacaré algunas tiras delgadas y largas, las cuales colocaré alrededor de los zapatos rojos, simulando una suela más gruesa. Ya con los zapatos casi listos, comenzaré a agregar la plastilina amarilla en las piernas de Sonic. Estas se harán más gruesas cerca de dichos zapatos y más delgadas cerca del torso. Seguiré agregando el color amarillo hasta llegar al cuello. En este punto empalmaré todo muy bien para eliminar imperfecciones. Para las manos aplanaré ligeramente dos esferas blancas y agregaré los pulgares sin mucho detalle. También agregaré la plastilina durazno en los brazos, estos no serán muy gruesos. Cubriré con plastilina de color amarillo la esfera que preparamos para la cabeza y agregaré 5 conos algo curvos alrededor de esta y un sexto en la parte posterior, pero dejando espacio al frente para el rostro. Sobre esta zona colocaré unas orejas con forma triangular y debajo una tira en forma de uniceja. Con plastilina durazno formaré esta especie de máscara que será su boca, quedando algo bizarro que será nuestro boceto. Quitaremos todas las piezas de la esfera amarilla y en el área del rostro haré con la punta de un palillo esta forma similar al símbolo del infinito.
Debajo marcaré otra forma muy similar a la pieza de la boca que hicimos con color durazno y quitaremos la plastilina amarilla de estas dos zonas que dibujamos. Colocaré de nuevo la pieza para la boca, solo para poder ubicarme, al igual que los conos amarillos que ahora empalmaremos a la cabeza para formar las púas del erizo. Con las púas empalmadas y las orillas de estas un poco más afiladas, retiraré la pieza color durazno y formaré una especie de antifaz muy delgado con plastilina blanca. Como puedes ver, lo colocaré en el área de los ojos y no importa si queda un poco más abajo, pero debe ser muy delgado y plano para no afectar la pieza durazno. Ya que está libre de líneas, grumos o imperfecciones, cubriré la zona blanca con barniz de uñas transparente. ¿Recuerdan la pieza color durazno? Bueno, después de tanto manipularla ha quedado manchada, así que mientras el barniz de uñas seca, voy a realizar una nueva pieza de color durazno con forma muy similar, pero no la colocaremos aún. Ya que el barniz ha secado, con plastilina roja formaré unos pequeños y delgados óvalos que serán los iris de los ojos. Para que estos queden muy delgados y no sobresalgan mucho, los cortaré a modo de rebanadas. Para la pupila será igual, agregaré pequeñas piezas de plastilina negra y cortaré el exceso a modo de rebanadas. Con los ojos listos, colocaré tiras de color amarillo sobre la zona blanca y también una especie de media luna en los laterales de los mismos. Estas piezas estilizarán los ojos dando un look mucho más serio. Y aquí se viene un sculpt tip. Moja tus dedos para que la plastilina no se te pegue mucho, pero también si deseas limpiar zonas que has estado manipulando demasiado tiempo. Pasar tus dedos con el exceso de agua las limpiará y se llevará el polvo o pelusa que la plastilina haya atrapado. Con un palillo marcaré esta línea en el entrecejo y con esto la cabeza está lista para colocar la pieza color durazno. Ahora iremos por las orejas en forma triangular. Con el cúter quitaré un poco de la plastilina en el interior de estas. Con plastilina durazno formaré una tortilla plana y delgada. De estas sacaré un par de triángulos, los cuales introduciré en las orejas. Acto seguido, empalmaré las piezas un poco arriba de los ojos sobre las púas amarillas. Regresaré al cuerpo, donde afinaré los brazos de color durazno para que queden un poco más uniformes. Bajaré a los pies, donde formaré una tira delgada con plastilina blanca, que usaré para detallar el frente de los zapatos. Ahora formaré una tira mucho más delgada de color amarillo, que cortaré en 4 piezas grandes y 4 mucho más pequeñas. Con estas haré los pequeños broches en sus zapatos. Una vez armados, les añadiré un poco de esmalte de uñas para que se mantengan unidos y brillen bastante. Ya que el esmalte ha secado, solo hay que colocarlos en los zapatos. Ahora con un palito de brochetas muy afilado haré muchas líneas superficiales en toda la zona amarilla de las piernas. Lo siguiente será formar tiras delgadas de plastilina blanca y mediré que cubran bien la parte inferior de la pierna, ya que es más gruesa. Después aplanaré un poco las tiras, quedando un lado plano y un lado curvo. Estas las colocaré alrededor de la pierna, empalmándolas muy bien y repitiendo el proceso en la pierna restante. Para continuar, subiremos un poco para formar la cola, que empezó siendo una media luna, pero terminó como una espina puntiaguda. Y claro, hay que empalmarla muy bien para que luzca como parte del cuerpo. Haré un par de piezas como la anterior, pero más grandes, para formar las púas en su espalda. Y después de empalmarlas muy bien, podemos seguir formando las sutiles líneas de pelaje en toda la zona amarilla. Ahora con plastilina color durazno formaré una pieza muy plana del tamaño del torso. Claro que antes la recortaré a medida para que no cubra toda la zona amarilla. Después rebanaré un poco las orillas para que luzca como parte del pecho. Llegamos a las manos y es probablemente la parte más difícil. Tomaré uno de los bocetos que teníamos hechos y añadiré plastilina en la parte de los dedos que formarán una especie de caracol que se enrosca. También daré volumen a la base del pulgar e iré empalmando todo. Afinaré el pulgar para que sea el único dedo separado y lo flexionaré un poco.
Con un palillo marcaré la separación de los dedos que están enroscados y a partir de aquí con el cúter reduciré zonas, quitaré excesos o daré más profundidad. Por último, para que no quede todo tan cuadrado, pasaré el dedo humedecido con agua por algunas zonas del puño y así repetiré este arduo proceso para obtener su compañero derecho. Con las manos listas podemos colocarlas en los alambres que salen de los brazos y haré tiras delgadas de forma similar a como hicimos en las piernas, pero con una única tira, formando un canal en el medio para que luzca como dos tiras separadas. Después solo hay que colocarlas y empalmar bien donde ésta se une, repitiendo el proceso en el brazo restante. Regresaré a la cabeza donde colocaré una nariz temporal de color durazno, solo para ubicarme y lograr formar la boca, la cual haremos con la ayuda de un palillo. Ya con solo un par de detalles faltantes, podemos seguir con las líneas de pelaje en la cabeza. Ahora cambiaré la nariz de color durazno por una pieza similar pero con plastilina negra. Esta será muy pequeña y delgada y la colocaremos con un poco de presión y mucho cuidado para que se sostenga por sí misma. Colocaré la cabeza y con el boli de gel blanco añadiré un efecto de brillo en ambos ojos. Y con esto terminamos una épica escultura de Baby Sonic. Ok, vamos a darle nuestros likes a Baby Sonic para que se vuelva más poderoso. Bien, logró transformarse en Sonic adulto, pero aún necesita más energía para llegar al siguiente nivel. Dale like al video para que se convierta en Super Sonic. Bien, lo hemos logrado y me encantó cómo luce este Super Sonic y creo que es una de mis figuras favoritas y puede que esté dentro de las mejores y más épicas del canal, pero eso, como siempre, lo decides tú. Espero que la escultura y el video te hayan gustado tanto como a mí. Si fue así, dale me gusta, compártelo con tus amigos y comenta tu parte favorita. Por cierto, si este video de Super Sonic llega a 50.000 likes, haremos otra escultura del universo Sonic, tal vez a Shadow o Silver. Comenta cuál te gustaría más, pero siempre y cuando logremos la meta de likes. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos hacer esculturas. Antes de irme te invito a que te pases por mis videos de esculturas de Hulk, Tails y por qué no, de Nemesis. Y así terminamos esta épica escultura de Shadow. ¿What? Una épica escultura. Una épica escultura. Dale like a este video si quieres que Shadow se detenga. Bien, lo hemos logrado. Hola, bienvenidos a su canal Dibújame un. Nuestra anterior escultura obtuvo 140.000 likes. Por lograr esta increíble hazaña, les traigo cómo hacer a Shadow the Hedgehog. Y si este video llega a 50.000 likes, haremos otro personaje del universo Sonic como Silver, Amy o Knuckles. Así que dale me gusta a Shadow para seguir con esta racha de esculturas del universo Sonic. ¡Comenzamos! Para esculpir suelo usar palitos de madera, una barra de silicón y cúter. También usaré alambre de aluminio y pinzas para manipularlo. Necesitaremos dos pequeñísimos tornillos, un destornillador, una regla rígida o de metal, una pequeña tabla, esmalte de uñas transparente. Hoy usaré algunas cosas diferentes como este plástico transparente, también pinturitas lavables, no tóxicas, no tóxico. Claro, un pincel para usar la pintura, un lapicero de gel blanco y un marcador metálico. No puede faltar un recipiente con agua para remojar tus dedos de forma elegante. Y por último, papel aluminio. La plastilina que usaremos serán rojo, naranja y amarillo, blanco, negro y durazno. ¿Son pocos? Bueno, puedes usar más amarillo. Formaré la estructura de alambre y basándome en anteriores esculturas como Sonic X, formaré las piernas que tienen este aspecto de dos letras L. Para los brazos me guiaré de Super Sonic y cortaré un alambre que guardaremos. La tercera pieza irá trenzada desde una de las piernas para subir y formar el torso y haré el corte final a media cabeza de Sonic X.
El segundo alambre que habíamos reservado lo doblaré por la mitad para formar una hélice. Este quedará suelto, pero lo mantendremos fijo y a buena altura con la ayuda del papel aluminio, con el cual también daremos un poco de volumen al torso. Oh, casi me olvido de la cabeza. Para ella formaré una esfera con papel aluminio justo al tamaño de la cabeza de Super Sonic. Todas estas referencias son para que nuestra escultura de Shadow mantenga proporción y tamaño similar a los Sonic que hemos hecho. Y así tendré un ejército de Sonics que me ayudarán a conquistar el mundo. Digo, ahora la estoy fijando a la tabla con los tornillos bebé. Ya con la estructura fijada a la tabla, formaré una especie de sketch con plastilina. Comenzando con los enormes pies, puedes notar que la punta de estos es chata y ligeramente inclinada. Con el cúter cortaré de forma curvada la parte trasera de los mismos. Esto servirá para ampliar el espacio entre la suela y el tacón. Con el mismo color formaré las manos, o algo que se le parece, y es que no daré mucho detalle. La primera será una especie de puño medio cuadrado y solo le añadiremos un pepino a modo de pulgar. Para la segunda mano repetiré lo del pulgar, pero tendrá más dedos y será mucho más plana que la anterior porque estará abierta. Notarás que he pellizcado la palma para obtener los dedos restantes, a excepción del último. Ahora con negro cubriré la esfera que representa la cabeza y añadiré con piezas separadas del mismo color la boca y una tira delgada a modo de uniceja. Nada de esto irá muy empalmado o pegado para poder separar después las piezas. Arriba de la ceja agregaré esta porción de negro que nos abrirá camino a estos largos conos que simulan ser las púas que salen de su cabeza. Colocaré 4 conos más en los laterales, siendo un total de 6. Como nariz temporal, colocaré este pequeño pepino y para sus orejas formaré una especie de conos bastante triangulares. Ahora, por absurdo que parezca, voy a retirar todas las piezas, pero no te preocupes, vamos a reservarlas para después. Es momento de pintar la base, en la que usaré pintura lavable de color rojo, negro y café. Y aprovechando la irregularidad de la tabla, agregaré el color más oscuro en las hendiduras para un efecto de grietas. Ha quedado de lujo y esta pintura seca muy rápido, así que con plastilina negra formaré esta especie de medias donas y una base con color rojo a modo de tacones. Ya que colocamos estas piezas, cubriré la parte frontal con un poco de rojo. Regresamos a las piezas blancas que eran los pies y los colocaremos solo para ubicar una línea guía alrededor de estos. Puedes ver que comencé con un palillo, pero el cúter es más preciso y además con este cortamos la parte frontal y un poco de la parte trasera. Formaré una tira muy larga con plastilina roja y la aplanaré con la ayuda de la regla de metal. Con esta cubriré la parte frontal de la suela y guardaré el resto para después. Con color negro uniré la parte del talón con el empeine blanco, pero antes de colocarlo definitivamente agregaré una tira roja a modo de suela. En la punta añadiré un trapecio muy delgado con negro. Así, con amarillo formaré una tira delgada a la cual le daremos forma de anillo y poder colocarla en la punta del zapato. Volveremos por la tira roja y vamos a colocarla alrededor de la parte blanca, simulando la suela del zapato. Puedes ver que la tira pasa sobre el trapecio negro y el anillo amarillo. Habrá que repetir todos los pasos para obtener el zapato que falta. Con el resto de la tira roja formaré unas tiras más pequeñas que añadiremos a la suela del talón para hacerla más alta y curvada. Aún no terminamos los zapatos, pero subiremos al cuerpo de Shadow para cubrir casi todo con plastilina negra. Ya habiendo empalmado todo muy bien, agregaré este pequeño cono aplanado que será la cola y lo voy a pegar muy bien al cuerpo con la barra de silicón. Con la punta afilada de un palito de brochetas y sobre las piernas haré muchas líneas no muy profundas para un discreto efecto de pelaje. Con color rojo haré una nueva tira plana. De esta cortaré 2 pequeñas secciones y las curvaré para que puedan ir alrededor de las piernas. Repetiré lo anterior pero con plastilina negra para formar una tira más angosta. Ya con 2 tiras rojas y 2 negras aplastaré las orillas de estas. Con un palillo haré estas marcas en una de las tiras rojas y la colocaré alrededor de la pierna. Por la parte trasera añadiré una tira negra.
Con amarillo y naranja formaré un color cercano al dorado y haré una tira larga que presionaré solo un poco contra la superficie. Esto nos dará una tira con un lado curvo y un lado plano. Después solo hay que colocar una sección alrededor de la pierna justo debajo de las tiras roja y negra. Con rojo formaré una tira muy delgada que terminará en punta y la aplanaremos un poco. Después la colocaré en el lateral de la pierna. Cubriremos el resto del alambre con plastilina negra, claro, dejando libre el espacio para colocar las manos. Con más negro formaré estas dos delgadas y pequeñas aletas de tiburón que colocaré en la espalda de Shadow. El área es muy pequeña, así que me ayudaré de la barra de silicón para empalmar todo. Pasemos a las manos y creo que es lo más difícil, pero también lo que más me gusta hacer. Como puedes ver, inicié con el puño cerrado, empalmando el pulgar que le habíamos hecho. En la parte frontal le daré un aspecto más cuadrado para ahí formar los dedos cerrados y con un palillo marcaré la división de estos, al igual que algunas líneas en la palma y los laterales. Ya con esto usaré el cúter para cortar y dar profundidad, pero la plastilina se ha puesto blanda y es difícil hacer cortes. Para enfriarla, la colocaré en un recipiente de agua fresca. Con esto será más fácil hacer cortes precisos en la plastilina. Puedes ver que guiándome de las líneas y formas, solo necesito hacer algunos cortes para afinar el puño. Al final, solo hace falta acomodar el pulgar sobre los dedos. Para la segunda mano, la que está abierta, puedes ver que me he guiado de mis propias manos para saber cómo luce una en realidad. Lo principal aquí es afinar los dedos en cuanto a forma y tamaño. Después con el palillo marcaré las líneas guía en la palma y con el cúter quitaré los excesos y daré un aspecto más afilado. Ya listas ambas manos, las colocaré en los alambres de los brazos y para formar los guantes repetiré el proceso que llevé a cabo en la parte superior de los zapatos. En este punto recordé hacer el efecto de pelaje en los brazos y el torso. Y para terminar con el primer brazo, coloqué la franja delgada de color rojo como hicimos en las piernas. Solo queda repetir el proceso para obtener el segundo brazo. Para no manchar la base de madera, colocaré el plástico transparente como protección y con la ayuda del barniz de uñas le daremos un efecto de brillo a la suela de sus zapatos y también a los anillos amarillos. Mira ese efecto de brillo, ha quedado genial. Ahora con el cúter haré algunas líneas en las suelas de sus zapatos para un efecto de raspones o desgaste. Subimos a la cabeza, retiramos la pieza de la boca, las orejas y con el cúter marcaré la zona de los ojos, retirando la plastilina negra hasta llegar al aluminio. Esta zona hueca la rellenaremos con plastilina blanca. Si esta sobresale mucho, quitaremos el exceso con el cúter. Después cubriremos la zona blanca con el barniz de uñas. Ya que este ha secado y quedado muy brillante, colocaré de nuevo las piezas para poder ubicar los iris adecuadamente, para los cuales usaré color rojo y con dos pequeñísimas porciones formaré estos óvalos muy planos, los cuales serán semicubiertos por el entrecejo. Después, con dos porciones mucho más pequeñas de color negro, haré las pupilas con una forma muy similar e igualmente planos. Al completarlos, también cubriré esta parte con el barniz. Ya podemos empalmar muy bien el área alrededor de los ojos y las púas que salen de su cabeza. Podemos hacerlo solo con los dedos, pero la barra de silicón nos ayudará a llegar a esas zonas más estrechas. Con el cúter y un palillo afinaré el entrecejo. ¿Recuerdan la pieza que hicimos para la boca? Bueno, vamos a intentar replicarla pero con plastilina color durazno, y aunque no quede muy perfecta a la primera, podremos afinarla y reducir su tamaño con el cúter. Pasamos a las orejas y las haremos más puntiagudas con el cúter. También quitaré un poco de la plastilina en la parte frontal para hacer una cavidad que llenaremos con color durazno. Para esto formaré una especie de triángulos muy planos y los introduciré en el espacio. Una vez listas, podemos colocarlas en su lugar y pegarlas muy bien a la cabeza.
con un poco de rojo haré una tira muy delgada y colocaré la punta de esta en la orilla del ojo, repitiendo el proceso en ambos ojos. Ya podemos colocar de vuelta la boca y con los dedos vamos a eliminar todas las imperfecciones y líneas de corte. Para el pelaje en su pecho vamos a formar un triángulo con esquinas redondeadas y con un palillo marcaré algunas líneas que me servirán de guía. Después con el cúter cortaré alrededor de dichas líneas. Las puntas o mechones que han quedado las alargaré un poco con los dedos y con el palillo haré muchas líneas más. Ahora solo queda colocar el pelaje en el pecho, ahí lo retocaré un poco. Bajamos a los zapatos y con el marcador plateado pintaré las esquinas y haré algunas líneas a modo de raspones. Para la nariz formaré un pequeño pepino que se hace más puntiagudo en la base, hay que colocarla con mucho cuidado. Formaré la boca marcando una línea muy profunda con un palillo y afinaré la plastilina del exterior con el dedo. Con el lapicero de gel blanco le añadiré más brillo a los ojos. Colocaré la cabeza, pero aún no terminamos, vamos a continuar el sutil efecto de pelaje en todas las zonas negras de esta última pieza. Por último, formaré unas tiras delgadas con plastilina roja y las cortaré para quedar con una forma ovalada como pequeñas hojitas, que colocaré sobre las púas de su cabeza. La última de ellas será mucho más grande y la pondremos en la púa del medio. Y así terminamos esta épica escultura de Shadow. ¿What? Una épica escultura. Una épica escultura. Te voy a... Dale like a este video si quieres que Shadow se detenga. Bien, lo hemos logrado. Esta escultura me ha fascinado y creo que es mi favorita hasta el momento. ¿Es también la tuya? Mi parte favorita son las líneas rojas, los zapatos con efecto metálico y los anillos brillantes. Te invito a comentar cuál fue tu parte favorita. Y recuerda que si quieres que hagamos a Silver, Amy o Knuckles, este video debe llegar a los 50,000 likes. Así que si te ha gustado el video, la escultura o quieres ver más Universo Sonic en el canal, dale pulgar arriba a Shadow. También puedes dejar un comentario para votar por tu personaje favorito del Universo Sonic. Muchas gracias por llegar hasta el final. Suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo video. Yo soy Mikel y me despido diciéndote: practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos hacer esculturas. Día de hoy vamos a realizar esta increíble, épica y espeluznante escultura de plastilina de Sonic.exe y claro, está hecha con materiales que puedes encontrar dentro de tu casa. Necesitaremos plastilina de diversos colores como esta azul, roja, blanca, durazno o piel clara, amarilla, gris claro, negro y una montaña de sobrantes. Para esculpir detalles usaré palillos de dientes, palitos de paleta, palitos de brochetas, una barra de silicón afilada y un cúter. Y en esta ocasión usaré un ingrediente secreto que será el dolor. Ah, no, espera, eso pasó el video pasado. Ya no es tan secreto, es pintura de uñas para la sangre. En esta ocasión, el ingrediente secreto será el dolor de cabeza de aquellos que odian equivocarse. Y claro, no puede faltar el papel aluminio. Para manipular el alambre y formar la estructura usaré estas pinzas de corte y estas segundas pinzas que no sé cómo se llaman, pero sirven para apretar. Y al fin encontré un alambre que no es galvanizado. Este es un alambre de cobre, es un poco más grueso y mucho más flexible, además de resistente. ¡Comenzamos! Lo primero que haré será tomar aproximadamente 3 metros de alambre de cobre. Con las pinzas separaré los 3 metros y juntaré los dos extremos. Ahora comenzaré a trenzarlos o enredarlos entre sí. Ya habiendo realizado el proceso en todo el alambre, lo que haré será de nuevo doblarlo por la mitad, juntar los dos extremos y volverlo a enredar. Esto será un poco más difícil ya que el alambre se va volviendo más grueso. Eso sí, gracias a esto nuestra escultura será muy resistente y no se va a caer. Ya habiendo trenzado el alambre por segunda vez, ahora tomaré un palito plano y voy a formar esta especie de pie, el cual debemos apretar muy bien con la pinza para que el palito no se salga. Ya con esto podemos comenzar a darle forma a la estructura para formar a Sonic.
Empezaré formando la pierna izquierda y de ahí me iré hacia la parte más alta del alambre, que será una curva para formar la cabeza. No debemos cuidar tanto las proporciones, sobre todo con este personaje. Eso sí, hay que tener en cuenta que algunas partes del cuerpo de Sonic son muy grandes, como la cabeza, los pies y las manos. Después del arco de la cabeza enrollaré el alambre a través del torso y el sobrante será para formar la última pierna. De la misma forma que realizamos la primera, haremos una especie de pie, la parte excedente la cortaremos y la desenrollaremos para formar los brazos. Como pueden ver, he desenrollado solo una parte del alambre. Después, la parte que dejamos enrollada la introduciremos en el área del torso. Ya con la estructura bien formada, colocamos nuevamente el palito de paleta. Ahora sí, cortaremos el sobrante para que este no quede muy largo. Ahora, con un poco de plastilina gris que me ha salido de combinar todos mis colores sobrantes, no sé por qué siempre me sale gris, y con ella voy a formar esta base rectangular que va a cubrir todo el palito de paleta y parte del alambre. Con unos palitos planos voy a evitar que la base se pegue a las superficies. Llegó el momento de utilizar el papel aluminio y con este vamos a cubrir únicamente el área del torso y la cabeza. Recordemos que Sonic es bastante cabezón, así que esta será la parte más grande de su cuerpo. La estructura está lista para comenzar a agregar la plastilina. Tomaremos una porción bastante grande de plastilina roja y vamos a comenzar a formar esta especie de pies alargados, redondos y con la base plana. Iré formando los dos a la par para compararlos y que queden del mismo tamaño. Ahora voy a acomodarlos sobre la base introduciendo ligeramente el alambre en estos pies. Para que estos no queden tan redondos y parezcan zapatos de payaso, con el cúter voy a cortar la parte superior para hacerla un poco más plana. Voy a colocar con los sobrantes un poco de plastilina en la parte posterior de los zapatos. Ahora voy a empalmar todo muy bien frotando los dedos para que no queden detalles que no deseamos. Ya que tenemos un resultado como este, podemos seguir y con la plastilina azul comenzar a formar el resto del personaje. Tomaré una pequeña porción alargada para cubrir los alambres de las piernas. Hay que tomar en cuenta que las extremidades de Sonic son bastante delgadas y sin muchos detalles. Lo que sí vamos a intentar es que estas se vayan haciendo un poco más amplias conforme llegamos a los zapatos. Y esto lo vamos a lograr agregando un poco más de plastilina en la parte inferior y de ahí expandiéndola de modo que se vea un poco más natural. Ya con un resultado como este, vamos a repetir el proceso en la pierna restante. Ya con las piernas listas, es momento de pasar al torso y le vamos a intentar dar una forma un tanto redondeada, como si de un huevo se tratara, sin que se llegue a ver gordo. También vamos a recubrir con plastilina azul el área que podría decirse que es su cuello, aunque prácticamente desaparecerá más adelante. No te asustes, no estamos haciendo a Sonic más guapo, simplemente voy a agregar un poco más de plastilina en el área de la barriga. Una vez que terminemos con la plastilina azul, vamos a dejarlo así por el momento y más adelante vamos a detallar esta parte. Ahora repetiremos la misma acción con la cabeza y vamos a cubrir toda esta zona con la plastilina del mismo color. Ya habiéndole dado forma a esta especie de Mysic, con un palito de brochetas voy a dibujar el rostro de Sonic. Esto es únicamente para tener contemplada el área que utilizará en la cabeza. Ahora con la misma plastilina azul voy a formar estos triángulos como orejitas de gato para contemplar el espacio donde éstas se ubicarán. Ahora con una porción más grande de plastilina azul voy a formar esta especie de conos alargados y curvados que serán esas púas o espinas del erizo Sonic. Ya midiendo bien el espacio que ocuparán, comenzaré a empalmar las primeras espinas que he colocado. De esta forma parecerán ser parte de la cabeza y no piezas separadas. Después de las primeras dos colocaré las más pequeñas que irán prácticamente detrás de su nuca. Para poder empalmar las áreas más escondidas y de difícil acceso voy a utilizar la barra de silicón. Con un cono más pequeño, alargado y aplanándolo un poco voy a formar la pequeña cola de Sonic. Ahora sobre su espalda voy a colocar más espinas o púas que tienen una forma un tanto diferente, parecieran aletas de tiburón, pero estas siguen siendo parte de su melena de espinas, la cual concluiremos agregando las más grandes que irán a los laterales de su cabeza.
Estas últimas tienen una forma un tanto alargadas, casi plana, muy similar a las que colocamos en su espalda. Ya que terminamos de colocar todas las púas o espinas, con la ayuda de un palito de brochetas voy a retirar el área que marcamos para los ojos y la boca. Ya que tenemos esta especie de alien con rostro metálico, vamos a comenzar a agregar plastilina negra en el área de los ojos. Agregaremos tanta plastilina como sea necesaria para que la superficie quede completamente alineada. Ya habiendo terminado con la plastilina negra, voy a formar estas delgadas tiras de plastilina azul y voy a colocarlas en la orilla de los ojos. Ya cubierta toda la orilla de los ojos, es momento de empalmarlas para que parezcan parte de la cabeza. Justo en el medio de los ojos voy a marcar esta línea para formar el entrecejo con la ayuda del palito de brochetas y la barra de silicón. Ahora tomaré un poco de la plastilina durazno o piel clara y voy a formar la boca, la cual tendrá esta forma alargada, y con la ayuda del cúter voy a irla reduciendo para que encaje perfectamente debajo del rostro de Sonic. Genial, ya que tiene el tamaño y la forma perfectos, es momento de esculpir la sonrisa macabra de este personaje con la ayuda de un palillo. Y con este mismo voy a retirar toda la parte interior de la sonrisa. Ahora con un poco de plastilina amarilla y un poco de blanco voy a formar este color pálido casi amarillo. Y le voy a dar una forma alargada y delgada para colocarla en el interior de la boca. Esta ha quedado un poco redondeado, así que el excedente lo cortaré con el cúter. Con este mismo voy a marcar líneas en zigzag para darle ese aspecto triangular a sus dientes. Ahora con un palillo de dientes, el cual tiene la punta bastante plana, voy a darle un poco más de profundidad y amplitud a las líneas de los dientes. Ya que terminamos con la boca, solo falta acomodarla debajo de los ojos. Ahora regresamos a la barriga de Sonic, vamos a detallarla, pero antes cortaré la parte superior de esta con el cúter. Ahora reemplazaré la parte que cortamos con un poco de plastilina durazno o piel clara. Para evitar que nuestro Sonic quede muy barrigón, voy a reducir un poco la barriga de este con la ayuda del cúter. Después pasaré el dedo para alisar la zona y que los cortes no sean tan notorios. Ahora regresamos a las pequeñas orejas triangulares y les daré una forma un tanto curva y alargada. Ya listas, voy a cubrir la zona interior de estas con pequeños triángulos bastante delgados de plastilina color durazno o piel clara. Con el cúter voy a hacer algunos cortes para darle un aspecto más afilado y reducir algunas zonas. Hecho esto con ambas orejas, es momento de colocarlas y empalmarlas con la ayuda de la barra de silicón. Bajemos a los brazos y con la misma plastilina color durazno o piel clara voy a forrar los alambres al igual que hicimos con las piernas. Ahora, debido a que hemos agregado bastante peso en la cabeza y no quiero arriesgarme, voy a hacer un poco más amplia la base. Esto resultó bastante positivo, ya que una base más amplia le dará mayor estabilidad a la escultura y me ha permitido hacer los zapatos un poco más grandes. Ahora tomaré la plastilina gris claro y voy a formar estas tiras largas y bastante delgadas, las cuales voy a aplanar ligeramente con la ayuda de un palito plano. Ahora colocaré la tira alrededor del zapato de Sonic, justo sobre la base de este, simulando ser la suela del mismo. Con el palito plano voy a ejercer un poco de presión para que esta se haga un poco más delgada y se adhiera bien al zapato. Ya que tenemos un resultado como este, repetiré el mismo proceso en el segundo zapato. Ahora con la plastilina blanca voy a formar una tira alargada pero un poco más ancha y voy a aplanarla bastante para que quede muy delgada. Esta debe quedar bastante recta y mucho más ancha que la suela de los zapatos. Ahora la colocaré iniciando desde la suela interior, haciendo un arco por la parte roja y tocando la suela exterior del zapato, y repetiré lo mismo con ambos. Nuevamente con la plastilina blanca voy a formar una tira para nada delgada, será muy gruesa ya que vamos a esculpir sus calcetines.
La colocaré alrededor de la pierna y tocando sus zapatos, y con la ayuda de la barra de silicón voy a hacer esta especie de canales alrededor para darle la forma como si estuviera arrugándose. Durante este proceso de esculpido, algunas porciones o fragmentos de la plastilina querrán separarse y quedarán como si estuviesen colgando. Estos los dejaremos así, ya que le darán un aspecto como si sus calcetines estuviesen bastante viejos o desgarrados. Esto lo repetiremos en el pie restante. Ahora pasaré a las manos o guantes, y para esto tomaré dos porciones muy similares de plastilina blanca. Comenzaré a esculpir la primera de las manos, iniciando por el pulgar, y después los demás dedos parecerán estar pegados o ser parte de un guante. Agregaré un poco de volumen en la palma de la mano, y después con un palito de brochetas voy a marcar las líneas con las que dividiré los dedos. Ya definida el área para cada dedo, es momento de cortarla con el cúter. De ahí voy a hacerlos un poco más redondeados, adelgazarlos y separarlos mucho mejor con un palillo. También usaré la barra de silicón para resaltar algunas áreas como los nudillos y dar mayor profundidad. Al principio los dedos, o en general la mano, parecerá un guante de Mickey Mouse, pero con la ayuda del cúter voy a adelgazarla, afilar un poco y darle un aspecto un poco más creepy. Esto tanto en la zona exterior como en la interior, donde voy a marcar mucho mejor las líneas de los dobleces de los dedos. Como verás, también estoy haciendo más puntiagudos los dedos para darle un aspecto macabro. Ya que la mano tiene el aspecto y tamaño deseados, vamos a introducirla en el alambre. Después colocaré una tira gruesa de plastilina blanca y con la barra de silicón la esculpiré haciéndole algunas arrugas, justo como hicimos con las calcetas sobre sus zapatos. Y así repetiré el mismo proceso para la segunda mano o guante. Ahora tomaré una pequeña porción de plastilina amarilla y voy a formar este pequeño rectángulo cuadrado y delgado y colocarlo en sus zapatos a modo de broches. Con una pequeña porción de plastilina negra voy a formar esta tira delgada y curvada para su nariz, la cual reservaremos para más adelante. Ahora con un palillo tomaré un poco de pintura de uñas roja y voy a formar los ojos rojos de Sonic. Este creo que fue el paso más difícil, y después de intentarlo varias veces logré que los ojos se vieran bastante uniformes. Con el mismo palillo y la misma pintura de uñas roja voy a hacer esta especie de lágrimas de sangre que corren a través de sus mejillas y vienen desde sus ojos. Esto lo repetiré en ambos lados. Una vez que se hayan secado las mejillas y los ojos, podemos colocar la nariz. No quiero exagerar en el uso de la pintura roja, pero digamos que en la mayoría de imágenes que encontré sobre Sonic.exe, este tenía las manos manchadas al igual que los ojos, así que dije, ¿por qué no? Para darle un efecto de escurrimiento a la pintura sobre sus dedos, vamos a agregar bastante y con el palillo vamos a hacer delgadas líneas. Ahora el ingrediente secreto, que no es otra cosa más que corrector líquido, así es ese con el que borramos los trazos del lapicero. Tomaré un poco de este con la ayuda de un palillo y marcar pequeñísimos puntos en el interior de los ojos a modo de sus pupilas. Y así, chicos y chicas, es como queda el increíble trabajo de esta escultura de Sonic.exe. No esperaba un resultado tan genial, tan creepy. Espero que el video y la escultura les hayan gustado tanto como a mí hacerlos. Me parece que esta merece su lugar dentro de las mejores del canal, o déjenme en los comentarios si acaso creen que superamos a la escultura de Jeff the Killer. Si les gustan este tipo de trabajos o mis videos, no duden en darle me gusta, comentar y compartirlo. Con estas tres sencillas pero muy grandes acciones apoyan mucho al canal y me ayudan a saber que quieren ver más contenido genial como este. También, si eres nuevo y no estás suscrito aún, ¿qué esperas? Es gratis, y si ya lo estás, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Esta es mi escultura de Knuckles del año 2020 y esta es mi escultura de Knuckles del año 2022. Prepárense porque, como les había comentado, este año será de videos épicos y hoy verán una de las esculturas más impactantes de este canal y que también brilla de verdad. Espera un momento, yo no hice una escultura de Knuckles en el 2020. Agáchate con hacerlo. ¡Quítate tú!
Sé que a muchos de ustedes les gustan las esculturas de Sonic, así que espero que revienten ese botón de like desde ya para que lleguen más esculturas con nuevas transformaciones o personajes de las películas. Y la que nos ocupa es la nueva de Sonic 2, así que haremos un Knuckles tomando como referencia mi escultura de Shadow. Don't worry, este personaje de hoy será un poco más alto. Después de formar la estructura de alambre, fijarla a la tabla y cubrir una parte con papel aluminio, colocamos toda la plastilina para formar lo que es una especie de boceto de lo que será nuestra escultura. Puedes ver que todo fue construido con plastilina color rojo, a excepción de las manos, las cuales con una forma muy simple serán de color blanco. Estas las colocaré momentáneamente en su lugar para después desarmarlo todo. No se asusten, esta es la forma en la que construyo las cosas. Ya que todo tiene la forma y tamaño deseado, es momento de dar detalle a cada pieza de nuestra escultura. Literalmente, con plastilina gris y el cúter le estoy haciendo suelas a los zapatos de Knuckles. Y para darle más altura, repetiré el proceso pero omitiendo la zona del medio. Con un palillo separaré la parte frontal y el talón. Después con el cúter rebajaré un poco la zona del medio. Con plastilina amarilla formaré esta pieza que iré colocando y amoldando sobre la zona que ya rebajamos. Notarás que la voy estirando, recortando y empalmando hasta que cubre muy bien la zona. Obviamente, una vez listo, repetiré el proceso en ambos zapatos. Pero antes de colocarlos, con el cúter voy a hacer una serie de cortes y quitar un poco de la plastilina en la suela, pues para que parezca eso, la suela de unos zapatos. Y gracias a la apertura que dejamos en los zapatos, podremos introducirlos a través del alambre hasta que estén bien posicionados en las piernas. Solo hay que empalmar muy bien ese corte en el talón. Añadiré más detalles para que no se vean tan planos con estas tiras de color amarillo en los laterales y unas tiras similares en los bordes de las zonas rojas de ambos pies. Colocaré una tira delgada de plastilina gris alrededor de las suelas. Formaré estas delgadas placas rectangulares y las colocaré en la zona donde irían las agujetas. Con más plastilina del mismo color y la punta de la tapa de un lapicero, haré estos pequeños círculos y los colocaré sobre las piezas rectangulares. Con plastilina verde haré estas tiras planas a las que les pegaré una tira más pequeña y posteriormente uniré un extremo con otro para obtener esta forma cilíndrica. Con un palillo roto le daremos un poco de textura a esta pieza. Después añadiré una tira gris que simulará ser el cierre que lleva en sus zapatos, pero antes de colocarla formaremos el pelaje en las piernas de Knuckles, simplemente pasando de forma irregular este palillo. Ya podemos colocar las piezas verdes alrededor de los tobillos y esta diminuta pieza que simula ser parte del cierre. Ok, pasaremos a la parte del torso, pero antes quiero dejar listo el pelaje de los brazos, el cual seguro te parecerá un poco exagerado, pero quería que este Knuckles se viera súper rudo y no sé por qué, pero me recuerda un poco a Goku Super Saiyajin 4, así que se me ocurrió darle ese estilo a todo su pelaje.
Puedes ver que añadí en el pecho esta pieza blanca con forma de media luna y después de rebajar un poco su volumen con el cúter le daré el mismo tipo de pelaje, el cual seguí haciendo hasta terminar casi todo el torso. Bien, ¿recuerdan las manos sin mucha forma? Bueno, pues se quedarán así, solo que empalmaremos muy bien la plastilina eliminando grumos y añadiremos algunos detalles como pequeñas arrugas o pliegues en las zonas de los dobleces y claro, algunas líneas de costuras. El proceso fue prácticamente el mismo en ambas manos. Primero empalmar todas las zonas muy bien eliminando grumos, con la dibuje herramienta hice algunos pliegues o arrugas y con un palillo algunas líneas profundas que simularán ser las costuras en los guantes. Ya con ambas manos o guantes bien detallados, podemos colocarlos en los alambres de los brazos y así como en sus zapatos añadiremos estas tiras blancas alrededor del antebrazo. Solo que aquí las empalmaremos muy bien y añadiré una pieza extra que simulará ser una especie de broche. Y mientras terminamos el segundo guante, le mando un saludo a Chris11 que viene de parte de Artemaster. Ya con las manos en su lugar podemos seguir dando forma al pelaje en el torso hasta llegar a la punta de la cola. Y sí, casi se me olvidan aquellos pinchos que le dan su nombre a este personaje, que no son más que un par de conitos en cada puño, y ya de paso añadí más detalle a las costuras de los guantes. Lo siguiente que hice fue cortar pequeños alambres. En los extremos de estos coloqué pequeñas esferas blancas para después insertarlos en el puño. Y como tenían diferentes colores, los pinté todos de blanco. Ya podemos pasar a una de las partes con más detalles, la cabeza. Pero aunque teníamos algunas partes ya esculpidas, vamos a tener que retirarlas. Primero la pieza de la boca y después toda el área de los ojos, quedándonos algo como esto. Con plastilina blanca formaré una pieza muy similar a la de los ojos y le daremos un acabado brillante con barniz de uñas. Reduciré el tamaño del área blanca añadiendo pequeñas piezas rojas. Cortaré por la mitad este pequeño óvalo color lila y las piezas las colocaré a modo de ojos. Con plastilina negra formaré las pequeñas pupilas y un poco de pintura simulará el brillo en ellas. Acto seguido añadiré un poco más de pintura color lila sobre el iris, pero esta es fosforescente, lo que hará que brille en la oscuridad. Terminamos los ojos añadiendo más esmalte de uñas sobre la pupila y el iris. Con plastilina color durazno formaremos una pieza similar a la pieza roja de la boca que quitamos hace rato, intentando que quede del mismo tamaño y forma para que empate en el rostro de Knuckles. Puedes ver que la fui probando y reduciendo hasta obtener el tamaño ideal. De esta misma pieza formé con el cúter la nariz y la boca. Ya con la forma, tamaño y detalles podemos colocarla en el rostro y emparejarla con la plastilina roja. Pondré una tira delgada de plastilina blanca dentro de la boca para simular los dientes. También con el cúter quitaré la nariz y la reemplazaremos con una pieza similar pero de plastilina negra. Y antes de colocar la cabeza en su lugar, vamos a añadir el efecto de pelaje en el rostro y la parte posterior de los mechones de pelo. Ya podemos colocar la cabeza en el cuerpo de Knuckles y seguir con el efecto de pelaje en la misma. Con plastilina roja formaré tiras delgadas y cortaré la punta de estas, las cuales iré colocando una por una, simulando púas en el pelaje de Knuckles. Y mientras aprovecho para saludar a Zag, que viene de parte de Dibujazos. También saludos para Luis FH00, que viene de parte de Waisogurin. Y saludos para el Sida, suscriptor del canal. Terminamos nuestro personaje añadiendo esta tira delgada de plastilina negra en el borde de los ojos. Ahora detallaremos la base. Lo primero que haré será añadir pintura negra alrededor de los pies. Con mucho cuidado introduciré pequeñas porciones de plastilina café debajo de los zapatos. Y después alrededor de nuestro personaje colocaré porciones de plastilina un poco más grandes.
Con la punta de una escuadra aplanaré un poco algunas secciones del suelo. Y con un palillo vamos a hacer algunas líneas como si se tratasen de grietas. Con el mismo vamos a hacer algunas marcas diferentes y con la ayuda del cúter retirar un poco para que luzca como si se está desprendiendo. Comenzamos a usar pintura y en toda la base aplicaré este café muy oscuro. Después, con menos pintura, pasaré el pincel con este color café claro. Con la técnica del pincel en seco añadiré capas más claras de color café en los bordes de las rocas y algunas zonas. Y para que no sea todo color café, terminaremos la base aplicando varios tonos de verde, como si antes hubiese un poco de vegetación. Y ahora sí viene lo chido, y es que la escultura podría quedarse así. La plastilina ya tiene colores, pero haremos que se vea más épica. Pintaré la zona amarilla de las botas añadiendo un color café cerca de las uniones o bordes. Después pasaré sobre esto la pintura amarilla ligeramente diluida con agua para que no cubra completamente el color café. De forma similar pintaré la punta y talón de sus zapatos, pero con tonos rojizos, de modo que la última capa que aplique sobre sus zapatos sea un color naranja muy claro. Para las placas metálicas y el cierre en sus botas aplicaré un color plata. Redundaré el proceso de la zona amarilla y roja, pero ahora en la parte más alta de sus zapatos, con colores verdes yendo de claro a oscuro. Y no olvidemos las partes metálicas con el color plata. Pasemos al pelaje de Knuckles e inundaré algunas zonas con un rojo muy oscuro, como en la espalda, debajo de los brazos, debajo de la cola, debajo de la barbilla, entre los mechones de pelo, etc. Después, con este color rojo escarlata diluido con agua, pintaré todo, tanto sobre las zonas oscuras y también las que no había pintado. Ahora con la técnica del pincel en seco estoy pasando un poco de pintura naranja sobre las zonas donde la luz daría directamente en el pelaje de Knuckles. Pintaré con gris las líneas de las costuras y en medio de los pliegues de los guantes. Después pasaré algunas capas de pintura blanca diluida con agua para terminar con el pincel en seco y la pintura sin diluir. También aplicaré un poco de pintura blanca en la media luna del pecho. En los alambres que simulan rayos aplicaré varias capas de pintura fosforescente roja, después fosforescente blanca y finalmente un poco de pegamento líquido también fosforescente. Seguiré aplicando pintura fosforescente, pero ahora sobre algunas púas del pelaje, pasando también una lámpara UV para medirme y no exagerar con esta pintura. Pintaré con color durazno el área de la boca y añadiré un poco de barniz transparente sobre la nariz. Finalizamos el proceso pintando el borde de la base. Ahora sí, les presento mi escultura de Knuckles de la película de Sonic 2. Espero que el video y la escultura les gusten tanto como a mí. Yo quedé realmente encantadísimo con Knuckles. No sé si es la mejor del canal, pero me dejó boquiabierto el resultado. ¿Mi parte favorita? Desde ya te puedo decir que todo, el pelaje, las púas, sus ojos, los guantes, la base y sobre todo el efecto fosforescente que lo hace parecer como si estuviera usando sus poderes. Cuéntame tú en los comentarios cuál fue la parte que más te gustó o cuál de todas mis esculturas de Sonic es tu favorita. Recuerda darle like a este video de Knuckles si quieres ver más esculturas de Sonic 2 aquí en el canal y compártelo con tus amigos para apoyar este épico arte. Y ahora sí, viene la parte donde podremos ver brillar los poderes de Knuckles, ya que por suerte me las ingenié para que brille sin apagar las luces y no solo pasarles fotografías. Espero disfruten las tomas finales. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos hacer esculturas épicas.
Agáchate con Acelo. Acéptalo, jamás vas a tener mi poder. ¿Te parece que necesito tu poder? ¡Si yo soy de Tamaulipas!